Have you guys all off the flight? Or we're going to retain the whole aircraft? And So we're getting kicked off this plane no matter what now. 최근 미 중앙정보국과 괴뢰 국정원이 우리의 최고 수뇌부를 상대로 생화학 물질에 의한 국가 테러를 감행할 목적 밑에 Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Francisco Belaunde. Francisco, ¿cómo estás? Vamos con las noticias. Armando Cañizales, asesinada en una protesta opositora en Caracas. Sus compañeros interpretaron el coro y la primera estrofa del himno nacional de Venezuela ante su ataúd. Gloria al bravo pueblo que al yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La letra, la primera estrofa del himno nacional de Venezuela, escrita en el siglo XVIII, pero con tanta vigencia hoy. Armando Cañizales integraba la Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo. Su muerte es una de las que más ha impactado y impacto ha generado dentro y fuera de Venezuela. La viola de Armando Cañizales no sonará nunca más. El joven músico que murió esta semana durante las manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduro fue despedido este viernes por sus amigos del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Yo estuve 9 años de mi vida compartiendo con él y me duele saber que en la flor de la vida no lo pudo terminar de disfrutar. Se cumplió nada más un mes de sus 18, acaba de cumplir 18 años, me acuerdo el día que yo le deseé feliz cumpleaños. Y recuerdo que el día que murió no me despedí de él. Se fue, él me dijo que se iba para las Mercedes y no me despedí de él. Los integrantes del sistema de orquestas que lo conocieron han expresado impotencia y frustración por lo ocurrido, ya que esta institución, fundada en la década del 70, es patrocinada por el gobierno chavista. Lo que sí es cierto es que es muy triste que esté ocurriendo esto en nuestro país y que, bueno, definitivamente nosotros como miembros del sistema sintamos disgusto y que siempre sintamos el miedo de salir a la calle con nuestros instrumentos, pues, que son nuestras únicas armas. Lo sucedido con Cañizales alcanzó hasta la estrella de la música clásica venezolana, Gustavo Dudamel, quien se formó también en el sistema y ha sido muy cercano al régimen chavista, habiendo tocado incluso en el funeral del expresidente Chávez. En la víspera sus redes sociales lucieron en negro y publicó un pedido al gobierno de Maduro de escuchar la voz del pueblo venezolano. Otros músicos y activistas como la pianista venezolana Gabriela Montero ha criticado la tardía reacción de Dudamel, un artista de gran visibilidad en la comunidad internacional que incluso ha dirigido un concierto en las Naciones Unidas, aunque presentado por la canciller Delcy Rodríguez. Ya son 37 los muertos desde el inicio de las protestas y la violencia que lleva ya más de un mes en Venezuela. La muerte de un joven herido en Maracaibo y otro en Carabobo se sumaron a esta lista. Miguel Medina, de 20 años, se ha convertido en la nueva víctima de la represión contra las movilizaciones antigubernamentales. El 26 de abril pasado, el joven que recibió un impacto de bala en el abdomen murió después de 9 días de agonía en el Hospital General del Sur en Maracaibo. Según el Nacional, no se tiene claro quiénes dispararon al joven que salió a buscar a su hermano que se encontraba en las protestas. Familiares aseguran que un grupo de policías le disparó mientras otros sostienen que se trató de un grupo de civiles armados. Tenía que ver con su hermano, estaba trabajando porque no podía estudiar. Por favor, gobernador, compadézcase,
Por favor, averigüen, díganme quién fue el que se llevó a mi hijo, ¿a dónde está? La muerte de este joven ha enardecido a la población en Zulia, en el mismo estado. En una plaza de la localidad de Villa del Rosario, manifestantes derribaron una estatua con la imagen de Hugo Chávez, expresidente hasta fines del 2012. Este viernes, funcionarios de la Guardia Nacional continuaron con la represión contra la oposición, que se concentró en Puerto Cabello, en el estado de Carabobo, como muestran estas imágenes compartidas en las redes sociales. Más temprano, la Fiscalía confirmó la muerte de otro joven identificado como Eider Lugo Pérez, que resultó herido en la cabeza la tarde del jueves. Con el deceso de estos dos jóvenes en las últimas 24 horas, el número de víctimas fatales asciende a 37, en casi 5 semanas de protestas contra Nicolás Maduro. Y ha habido condena de distintos países y distintas organizaciones a la represión desmedida que ha sido calificada del gobierno de Nicolás Maduro hacia los manifestantes. Y la cadena oficialista Telesur, por su parte, tiene otra versión. Ha reportado una presunta manipulación de algunas de las imágenes más impactantes registradas por la prensa esta semana en Venezuela. Veamos cómo informó. Sobre denuncias hablaba las autoridades de Venezuela en torno a la violencia opositora. Nuestra casa informativa, a través de la red social Twitter, postea una serie de materiales audiovisuales que dan cuenta de esta información. Vamos a ver un video que recoge uno de los casos más recientes manipulados por la prensa. Ahí teníamos entonces el video de nuestra casa informativa a propósito de esta información. Recordamos denuncias por parte del Ejecutivo venezolano contra las acciones violentas apoyadas por sectores de la oposición en ese país. Bueno, ese es el discurso que tiene Telesur, pero no niegan que ha sido atropellado el joven. No lo niegan, la tanqueta no lo pueden negar. En cuanto al tema, efectivamente, al chico este que se prendió fuego, bueno, eso es algo que ha salido por otros medios acá, o sea que se ha aclarado que efectivamente fue una acción propia y que, bueno, se prendió fuego, en todo caso en las circunstancias que menciona Telesur. Pero ese tema sí se ha aclarado, o sea, no es que Telesur está diciendo algo que otros han ocultado, ¿no? Eventualmente efectivamente se ha jugado con la imagen para ilustrar, para decir, bueno, claro, es manipulación, muchas veces jugado con la imagen para decir Venezuela en llamas, entonces aparece la foto de este chico, pero no necesariamente diciendo que ha sido, digamos que ha sido producto de la represión necesariamente, ¿no? Es efectivamente una acción propia y bueno, como sucede, que muchas veces quien lanza una bomba molotov a veces también se prende porque simplemente el combustible le cae encima, ¿no? Bueno, ha pasado en este caso, ¿no? Pero no es una novedad, no es una novedad, ¿no? El joven que fue atropellado por la tanqueta es Pedro Yamin y está recuperándose, sobrevivió milagrosamente. Está en cuidados intensivos y hay un video que está circulando en las redes de la madre del joven que está en el hospital y está con una joven activista a su costado quien pide ayuda para poder pagar por el tratamiento de este joven manifestante Pedro Yamin que fue atropellado por la tanqueta. Pero veamos también qué han declarado hoy voceros oficiales del gobierno de Nicolás Maduro. El ministro de Defensa, Padrino López, recalcó lo que está viniendo, que es hora de terminar definitivamente con la violencia en el país. En un evento público, Padrino López defendió una vez más a las Fuerzas Armadas bolivarianas de las supuestas agresiones de la oposición a la que acusó de orquestar una insurrección armada.
Yo aprovecho este espacio para hacerle un llamado al país, sobre todo a aquellos que andan llamando con una farsa y una careta, llamando a manifestaciones pacíficas que están garantizadas constitucionalmente en el país y que nosotros respetamos, pero que subyace allí o subrepticiamente allí actúan con un brazo armado para la violencia, para la insurrección armada. Que estamos así en el hilo, pues, de la frontera de lo subversivo a la insurrección armada. Bueno, esta es la presencia militar importante en el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? La voz de él representa aproximadamente un tercio del gabinete, son militares, y casi la mitad de los gobernadores. Entonces, ahí está centrada la atención. ¿Qué te parecen estas declaraciones? Bueno, para empezar, efectivamente es un gobierno cívico-militar, eso está muy claro, ¿no? Digamos, de alguna manera lo que hace es una declaración donde muestra, pues, él como militar, porque él ya tenía una intervención antes, no sé si recordarás que se le atribuyó una intervención cuando había el tema de las elecciones legislativas, que se suponía que de repente iban a ser objeto de una intervención por parte del gobierno. Tuvo una intervención que apareció en ese momento como crítica de la posición de Maduro en su momento, ¿no? Ahora es una declaración que en todo caso lo hace aparecer como un actor efectivamente de este régimen, ¿no? Porque efectivamente es un actor importante, ¿no? Yo lo veo por ese lado, básicamente como alguien del régimen que interviene, un militar, que es la voz de los militares, que también sale en apoyo del régimen y criticando a la oposición, ¿no? Porque en este caso sí está totalmente, su discurso es totalmente dentro de lo que es el régimen, ¿no? Y repetirle a la oposición las acusaciones que les hacen a ellos mismos, ¿no? Si se les dice que están reprimiendo con violencia excesiva, ellos dicen, no, los que son violentos son los opositores, ¿no? Claro, eso parece que es el discurso, ¿no? A pesar de que no hay armas, ¿no? Entonces, son civiles que en todo caso, si hay acciones de algunos revoltos, siempre hay, nos harán piedras, cosas por el estilo, pero no hay armas, entonces no puede hablar, pues, de una rebelión armada. Y ese es el video que comentamos hace unos minutos sobre la mamá del joven que fue atropellado por una tanqueta, está en la clínica y habla una persona junto con ella para pedir ayuda. Venezuela, buenos días. Estamos en la capilla de terapias y cuidados intensivos en la clínica Ávila con la señora María Auxiliadora de Yamín, la madre de Pedro Michel Yamín, el joven de 22 años que fue atropellado por una tanqueta de la Guardia Nacional. Este video es para garantizar la información y para que sepan que cada día de cuidados intensivos en la clínica Ávila es una suma que estos ciudadanos no tienen cómo costear. Por ende, acudimos a ustedes, a la población venezolana, a que nos ayuden para que este joven que se encuentra con 7 costillas fracturadas, con un pulmón artificial y en delicado estado, pueda salir adelante, que por cierto es un colega fotógrafo y por cierto, ironías de la vida, fue uno de los jóvenes que ayudó y cargó a Basilda Costa el 12 de febrero del 2014. Honremos. Basilda Costa fue un joven que murió en las protestas de ese entonces, del 2014. Y hace un rato escuchábamos al ministro de la Defensa, Padrino López, estas palabras que él dijo acusando de violentos a los manifestantes en las calles contrastan con este video del entrenamiento de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela. Sevin, que escuchemos las consignas que gritan contra los manifestantes. Bueno, las guarimbas son los puntos donde se detiene el tráfico, ¿no? Sí, entiendo que sí. Pero es impresionante está dicho todo. Ahí está dicho todo, con ese video, con esas arengas, uno entiende perfectamente lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Con las calles, la violencia, ¿no? Porque esto es francamente pues un llamado al asesinato, ¿no? O sea, es terrible, es terrible. El dirigente opositor Leopoldo López denunció que al menos 85 miembros de las Fuerzas Armadas
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana habrían sido detenidos por manifestar su descontento con la actuación de los efectivos de seguridad en las protestas de las últimas semanas. Por otro lado, el también ex candidato presidencial advirtió que el gobierno estaría usando a los presos para reprimir las movilizaciones antigubernamentales. Hay un grupo importante de miembros de todos los componentes que han solicitado la baja y no se las dan, que quieren irse, que están completamente en desacuerdo con lo que está ocurriendo en nuestro país, que han solicitado la baja para irse, no quieren continuar en esta situación y se les ha negado. Oficiales, un grupo, ya estamos hablando de unos 85 oficiales que han sido detenidos. Me informan que hay más, pero esto ha sido un último grupo de 85 oficiales. No están todos. Bueno, los ojos están puestos en ellos, ¿no? En los militares que pueden estar en desacuerdo con la cúpula militar en la manera como está tratando las manifestaciones. Y eso que todavía no han salido a las calles. Es la Guardia Nacional Bolivariana, pero los militares no han salido, ¿no? Así es. Y efectivamente, ese es el escenario que muchos esperan, ¿no? Que haya, ya, si no en la cúpula, pero en todo caso es militares de rango medio o de rango incluso más abajo, que pudieran ellos generar un movimiento de rebelión. Finalmente, eso es un poco lo que muchos esperan como una manera pues para que el régimen se caiga finalmente, ¿no? Al lado de eso, ya se han convocado una acción para mañana de mujeres vestidas de blanco, sí, y con la bandera, ¿no? Porque claro, la oposición tiene que variar un poco sus modos de acción para digamos, mantener siempre la movilización, ¿no? Entonces, mañana se les ha ocurrido esta marcha de mujeres como forma de protesta, ¿no? Bueno, y la prensa internacional está muy pendiente. Hay un artículo del diario The Wall Street Journal, quien entrevistó hace unos días a la fiscal general. Hoy tiene otro que se refiere al hambre en Venezuela. Hay hambruna en Venezuela. Venezuela tiene hambre, está muriendo de hambre. Alguna vez la nación latinoamericana más rica, Venezuela, no puede alimentar más a su gente. Está golpeada por la nacionalización de las granjas, de la tierra, de la agricultura y también como la moneda que controlada por el gobierno, por el Estado. Y pone casos de madres que no pueden alimentar a sus hijos desnutridos. Es el diario The Wall Street Journal sobre la situación de hambre en Venezuela. Y también The Economist, la revista británica, tiene otro artículo que se llama, el título es "No hay mantequilla, pero sí muchas armas. Las Fuerzas Armadas decidirán el destino del régimen venezolano". Ese es el tema, entonces, si hay quiebre o no, pero lo que dicen es que muchos de ellos pues temen lo que puede significar la salida de Maduro para su propia suerte, los que son corruptos, y dos, el tema de las ventajas que también obtienen, ¿no?, estando en el poder. Claro, y efectivamente, como decíamos hace unos días, los militares tienen, por ejemplo, unas ventajas, se les ha aumentado los sueldos, hay generales más de lo que se necesita, porque evidentemente eso implica también gollerías, bueno, forman parte de todo un sistema que digamos que con privilegios, ¿no? Y claro, es lo que quieren mantener, ¿no? A más de 36 horas de que surgiera el rumor de que el líder opositor venezolano Leopoldo López habría sido trasladado a un hospital por presentar un delicado estado de salud, su padre pidió desde Madrid que la Cruz Roja certifique la ubicación y la situación del líder opositor. El primero es solicitar la activación de la Cruz Roja Internacional para que de alguna forma certifique el estado de salud y la ubicación de Leopoldo López Mendoza, preso hasta donde nosotros sabemos, cumpliendo sentencia en el centro penitenciario militar de Ramo Verde, en el estado Miranda de Venezuela. Bueno, la canciller Delcy Rodríguez convocó hoy a una reunión en la Cancillería venezolana para hablar con los diplomáticos acreditados en su país y defender la posición de la convocatoria a una asamblea constituyente. Ahí está, y también acusando, ¿no? Vemos lo que dice: la prensa y centros de poder foráneos venden realidad falsa de Venezuela, denuncia canciller. Entonces son las declaraciones de Delcy Rodríguez ante los diplomáticos acreditados a su país.
en su país. Hacemos un corte y al volver. Denuncias de noticias falsas en la recta final de la elección presidencial francesa. Además, la justicia estadounidense puso fecha al juicio del Chapo Guzmán. Los franceses tendrán este domingo un nuevo presidente electo, una presidenta. Las encuestas señalan que Emmanuel Macron estaría delante de Marine Le Pen por 20 puntos. La enviada de CNN a París, Claudia Rebasa, tiene más detalles sobre el último día de una campaña sin precedentes en Francia. Este viernes marcó el fin de la campaña presidencial en Francia, una campaña que ha sido intensa, llena de sorpresas, acusaciones y acalorados debates. Este viernes los dos candidatos estuvieron pasando tiempo y visitando diferentes ciudades en el país. Emmanuel Macron, el candidato centrista, estuvo en la ciudad de Rodez, en donde pidió a la población acudir a las urnas este domingo. Hay mucha preocupación por el nivel de participación del domingo y esto podría beneficiar a uno u otro candidato. Macron se mostró muy cauto, dijo que solo el tiempo lo dirá y hay que esperar a los resultados de este domingo. Por otro lado, la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, visitó la Catedral de Reims, en donde sorpresivamente fue abucheada por un grupo de personas y tuvo que ser evacuada rápidamente por su personal de seguridad. Le Pen más tarde culpó a quienes apoyan a Macron por estar detrás de este incidente y es que esta campaña ha sido muy intensa y ha dividido a Francia. Los franceses esperan con mucha expectativa y ansiedad los resultados de este domingo, resultados que determinarán la visión y el futuro para Francia en los próximos años y también determinarán su cercanía o no con sus socios europeos en los próximos años. Claudia Rebasa, París. Y a esta ansiedad y expectativa frente a las elecciones del domingo se ha sumado hoy la noticia que ha dado a conocer el movimiento político de Emmanuel Macron, que es En Marcha. Ellos han denunciado haber sido víctimas de un hackeo masivo, de una piratería masiva a los emails, documentos de su campaña. Y bueno, este es algo que se temía durante la campaña, ¿no? Una participación, un hackeo de las comunicaciones. Así es, y concretamente en realidad se temía por parte de Rusia, ¿no? Que ya es una amenaza que digamos que se ha visto ya en los últimos tiempos, que se ha visto en Estados Unidos, que también se ha visto en otros países, que también se teme que vaya a pasar en Alemania. Entonces, esto podría ser efectivamente obra otra vez de los servicios secretos rusos. Bueno, es algo. Ahora, según lo que he podido ver, en todo caso, no habría nada comprometedor dentro de estos documentos que supuestamente han sido revelados, ¿no? Lo que pasa es que dice que entre documentos ciertos, legítimos, hay noticias falsas también. Exactamente, así es. Y eso precisamente en torno a las noticias falsas, el equipo de Macron, habiendo tomado la lección de lo que ocurrió con Donald Trump, ha reaccionado mejor. Han reaccionado mucho mejor, tienen un equipo que está, digamos, bueno, el equipo, digamos, de las redes está monitoreando lo que sucede y inmediatamente reaccionan para cortar por lo sano. Y el mismo Macron aparece a veces desmintiendo informaciones, todo tipo de rumores que hay sobre él. Pero incluso le ha ido más lejos. Él, con respecto a la acusación de Marine Le Pen de que él tenía una cuenta offshore en un paraíso fiscal, en Bahamas, efectivamente, él ha decidido plantear una denuncia penal por difamación. Entonces, hay una reacción, digamos, hay una reacción mucho, digamos, hay una proactividad, si se quiere, respecto de lo que está pasando en las redes y aparentemente está teniendo resultados, ¿no? Ahora, por las encuestas podría estar
de alguna forma tranquilo Emmanuel Macron, pero ¿puede haber voto oculto hacia Marine Le Pen? ¿Alguien que se sienta avergonzado de decir voto por Le Pen, pero que finalmente lo vaya a hacer? Bueno, siempre hay ese riesgo, ¿no? Ahora, lo que sí se señala efectivamente como un mayor riesgo para Macron es el tema de la abstención, ¿no? Eso hay un artículo incluso hoy día en New York Times, escrito por un especialista francés, donde habla que, claro, las posibilidades de que se vaya a dar una derrota de Macron por el tema de la abstención, que finalmente juega en contra suyo, gente que pudiera haber votado y que finalmente se abstiene, claro, es mínima, pero que sí se puede ver en todo caso como una posibilidad, aunque remota, pero que está ahí, ¿no? Ese sería en todo caso, se ve el mayor riesgo para él, ¿no? Pero según la última encuesta de Ipsos, donde se refleja esta ganancia, pequeña, pero ganancia que ha tenido Emmanuel Macron después del debate, se dice también o se refleja también que ya algunos votantes, por ejemplo de Mélenchon, que antes pensaban no votar, ya se están decidiendo hacia Macron. ¿Puede haber una tendencia en ese sentido? Es posible, sí, porque hay cada vez más voces, ¿no?, que se están, digamos, pronunciando de todos los sectores, incluso gente que antes no se había pronunciado, gente de sectores de la cultura, ahora están claramente interviniendo, llamando a votar claramente por Macron y a detener hasta a Marine Le Pen. Todo eso, de todas maneras, en un contexto en que, de todas maneras, la movilización que se dio en la segunda vuelta entre Chirac y el padre de Marine, Jean-Marie, fue mucho mayor, ¿no? Pero en esta oportunidad, a medida que se acerca la elección, que ya estamos prácticamente al borde, los pronunciamientos sí se están dando, ¿no? Ahora, parece que ha caído mal la actitud de ella tan agresiva durante el debate. Sí, tanto así que ella ha tenido que, ayer creo que lo vimos en las imágenes, ha tenido que decir, bueno, que yo he actuado tal como el pueblo me lo está pidiendo, lo que he hecho en realidad es, de alguna manera, ser intérprete del pueblo. O sea, se veía que de alguna manera tenía que justificar esa actitud que había tenido en el debate que finalmente no la ha favorecido. Pero esa es su base, esa base la tiene asegurada. Ella tenía que haber apelado a los que no habían votado por ella en primera vuelta. Exactamente, un poco como si actuara como si finalmente ya no va a ganar la elección, ¿no? Es una cosa un poco extraña, ¿no? O está pensando en la siguiente, pero bueno, nada está dicho como hemos visto nada está dicho, elecciones. Nada está dicho, pero el camino para ella es más difícil. Sí, claro. Se la tiene cuesta arriba. Las denuncias sobre noticias falsas también están presentes en la campaña electoral francesa, como hemos venido comentando. Emmanuel Macron demandó por difamación, también lo comentaba Francisco a su rival, después de que insinuó en el debate presidencial que el centrista tenía una cuenta personal secreta offshore en las Bahamas. Las acusaciones y denuncias no cesan a solo 2 días del balotaje. La Fiscalía francesa abrió investigación por las presuntas noticias falsas que habría propagado el Frente Nacional en agravio de su rival Emmanuel Macron, acusado de tener una supuesta cuenta offshore en las Bahamas en el último debate electoral. En la víspera, el aspirante del Movimiento en Marcha presentó una demanda por difamación contra Marine Le Pen y señaló que este tipo de casos dañan el sistema democrático. Mis equipos pasaron la noche con abogados para, obviamente, desmantelar eso, pero no voy a dejarlo pasar porque es lo que viven hoy nuestras democracias y amenaza nuestra vida democrática. Es lo que llaman noticias falsas. Pueden confundir a la gente que solo ve las campañas desde las redes sociales y que frecuentemente encuentran información falsa. Marine Le Pen calificó de importante saber si un candidato dispone de cuentas en paraísos fiscales y descartó que haya orquestado este cuestionamiento. Preguntar a un candidato si mintió o no es una cuestión importante, que creo que el pueblo francés me habría reprochado si no lo hubiera hecho. ¿Y el Frente Nacional no está detrás de este rumor? No, no tenemos absolutamente nada que ver con esto, nada. De otro lado, la ONG ambientalista Greenpeace colocó una banderola en la Torre Eiffel con el lema nacional Libertad, Igualdad y Fraternidad y el hashtag Resiste, en rechazo a la candidata ultraderechista y advirtiendo que los valores franceses corren peligro en caso de ganar el Frente Nacional. Una encuesta publicada por la cadena televisiva BFM TV reveló que Macron ganaría la elección con el 62% de intención de voto, mientras que el 37% de los consultados respaldó a Marine Le Pen. Bueno, lo sucedido en la Torre Eiffel lo que genera es una gran preocupación por la seguridad de las calles en Francia. Sí, pues así nomás puede alguien colocar una banderola que se supone que es el lugar sumamente, digamos, protegido, ¿no? Claro, bueno, está dentro de la campaña electoral, pero efectivamente, ¿no? Es curioso, ¿no? Hay soldados que protegen a la Torre Eiffel después de los atentados. Así es. Hay un televidente que nos sigue y que opina en Twitter, nos dice que estamos
Dice que Euronews y BBC, Macron gana, pero que para TF1, el canal francés y TV5 no tienen claro quién va a ganar. Pero nunca pasan estas noticias. Bueno, en realidad lo que pasamos nosotros son las encuestas, Sí, claro. que después son difundidas en distintas cadenas, ¿no? Y la última que hemos visto ha sido la de Ipsos. Así es, que es una de las encuestadoras más prestigiosas, ¿no? Pero bueno, en general las encuestas en su mayoría, por lo menos, le dan el triunfo ¿cómo se llama? A Macron. Lo que se haya visto en TV5, la verdad que no, por lo menos yo no lo he visto, no estoy enterado. Y bueno, hablando del tema de la seguridad, ¿no? En Francia han detenido, Todo Noticias informa, detuvieron a un yihadista cerca de una base militar en el norte de Francia. Se trata de un ex soldado francés que habría jurado lealtad del Estado Islámico. Encontraron armas escondidas en la vegetación. El hecho ocurrió apenas 2 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Bueno, este es un tema que por supuesto causa mucha preocupación y angustia, y más ahora cuando falta tan poco para una votación. Bueno. El juicio contra el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán empezará el 16 de abril del 2018, según se anunció este viernes en una visita judicial. En la audiencia, el procesado aseguró estar de acuerdo con los abogados de oficio que lo defienden en los tribunales de Nueva York y anunció que seguirá con ellos. El tribunal de este caso también fijó que el próximo 15 de agosto se hará una audiencia sobre el estatus del proceso. Los defensores del jefe del cártel de Sinaloa han vuelto a pedir que se revisen las condiciones de reclusión que afectan al narcotraficante en el penal de máxima seguridad de Nueva York, donde se encuentra desde enero de este año, luego su captura horas antes de que el presidente Obama termine su mandato. Una mujer que sufre de cáncer ganó una millonaria demanda contra la multinacional Johnson & Johnson, aunque la firma ha anunciado que apelará la sentencia dictada por un tribunal de Missouri en Estados Unidos. El gigante estadounidense Johnson & Johnson tendrá que pagar una indemnización de más de 110 millones de dólares a una mujer víctima de un cáncer de ovarios tras el uso prolongado de polvos de talco para su higiene íntima. No es la primera vez que la firma farmacéutica se ve obligada a indemnizar a usuarias de este producto que algunos estudios médicos vinculan con ciertos tumores. La empresa fue condenada el año pasado por 2 casos similares y se enfrenta a más de 2.000 denuncias que la acusan de no avisar adecuadamente a los consumidores sobre los riesgos en la utilización del talco. Una pausa y al regresar, problemas para la aerolínea Delta por la expulsión de una familia completa de uno de sus aviones. Las aerolíneas estadounidenses siguen dando que hablar. Esta vez Delta Airlines expulsó una familia entera de uno de sus aviones que iba de Hawái a California. Todo comenzó cuando Brian y Brittany Sher regresaban de Maui a California. Eso ya fue hace algunas semanas, pero recién se hace público. Y querían poner a sus hijos de 2 años en un asiento que habían comprado anteriormente a su hijo de 18 años, que regresó a casa con anticipación. Como se ve ahora en la televisión, uno de los empleados de la aerolínea los amenazó con ir a la cárcel si no aceptaban abandonar el avión. Have you guys all off the flight, or we're going to retain the whole aircraft? So we're getting kicked off this plane no matter what now? Yeah, so I told you that in the beginning. You had 2 options, and now it's come too far. So what are we supposed to do? I got 2 infants on the line who have nowhere to stay. There's no more flights. What are we supposed to do, sleep in the airport? No. You should have thought about that before you oversold the flight. I paid for that seat. I paid for that seat. So we're getting kicked off the plane. Which option did you want to take? Did you want to get off on your own? So wait, what are we supposed to do once we're off this plane? That is not up to me, and the rest is everybody. Well, it should be. It's not. Luego de este incidente, la aerolínea Delta Airlines pidió disculpas y ofreció un reembolso y una indemnización a la familia Shear, que debido a la expulsión tuvo que pagar $2.000 para tomar otro vuelo al día siguiente en United Airlines. En su mensaje semanal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a celebrar su victoria legislativa sobre el Obamacare tras la aprobación del primer paso para derogar
el sistema de salud de la administración anterior en la Cámara de Representantes. El presidente insiste en que el reemplazo de Obamacare que propone su gobierno será mucho mejor. En todas partes se ve que Obamacare está colapsando. El proyecto de ley de la Cámara tiene un plan que salvará a los estadounidenses de este desastre y lo reemplazará con más opciones y más libertad para las familias estadounidenses. Lo más importante, habrá un gran cuidado de la salud y sus primas bajarán y sus deducibles bajarán. Por lo tanto, usted tendrá mejor atención de la salud a un costo menor. Y ahora estoy llamando al Senado a tomar medidas para reemplazar y derogar Obamacare, que será una gran victoria para el pueblo estadounidense. Bueno, como decíamos ayer, esta es considerada la primera gran victoria de Donald Trump en sus políticas, el derogar y reemplazar Obamacare, como se conoce el sistema de salud implementado, puesto en práctica por el presidente Barack Obama, era su bandera, junto con el muro, por ejemplo, también, lo que no va a poder llevar a cabo. Entonces, claro, ha tenido ese éxito después de que hace algunas semanas ni siquiera llegaron a votar esta propuesta, ¿no? Ahora falta, por supuesto, lo que suceda en el Senado, pero parece que ya Trump está empezando a manejar un poco el tema político de una manera más convencional, quizás. Sí, claro. Efectivamente, ahora, el Senado todavía no es seguro que vaya a obtener finalmente que se adopte tal como ha sido votado en la Cámara, porque pudiera ser también modificado en el Senado y no ser exactamente lo que se ha votado en la Cámara, ¿no? Pero una vez más, ¿no? Bueno, es alguien que estaba, digamos, necesitado de algún triunfo, que ahora lo celebre, es un poco, en realidad es una victoria parcial, es como si alguien celebrara no que metió un gol, sino porque le han dado un tiro libre para patear, ¿no? Bueno, pero tiene también razones económicas para celebrar, ¿ah? Han salido las cifras sobre el desempleo y se han reducido considerablemente, ¿no? Bueno, eso sí, claro. Evidentemente, pero no está celebrando eso, lo que está celebrando es la victoria política. Hoy día tiene otras no, efectivamente, el desempleo... Y esto también tiene que celebrarlo, porque hubo una derrota, ahora ha tenido una victoria, ¿no? Claro, es verdad, como decía, él está necesitado de triunfos, ha tenido demasiadas derrotas últimamente y necesita pues celebrar y claro, efectivamente, lo que tú decías, el desempleo ha bajado prácticamente a menos del 5%, lo que implica prácticamente pleno empleo, ¿no? Claro, la calidad de los empleos se puede discutir, pero en fin son las cifras que indican que en Estados Unidos... Bueno, que es una tendencia que venía de Obama también, ¿no? Y que ahora sí cree en las cifras Trump y antes no las ponía en duda. Exactamente, sí. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, declaró ante la Fiscalía de su país por un espacio de 3 horas respecto al caso Exlamar y sus inversiones en una pesquera peruana durante su gestión entre los años 2010 y 2014. A su salida, el exmandatario ofreció una rueda de prensa y aseguró que las autoridades constataron que no ha habido actos irregulares en esas operaciones. El Ministerio Público descartó una nueva citación para el ahora candidato a un nuevo periodo presidencial. Piñera Echenique fue cuestionado por este caso tras ser imputado por el presunto delito de conflicto de intereses. Después de más de 6 meses de una exhaustiva investigación, ha confirmado y reafirmado una vez más que no existe ningún antecedente de ningún delito y ninguna participación irregular de mi parte. Es una denuncia calumniosa, miserable, no tiene ningún fundamento, está totalmente reñida con los hechos y con la verdad y se está cayendo por su propio peso. Y hay noticias sobre el caso Lavallato, sobre la investigación de la corrupción en la empresa Odebrecht, y esto es lo que informa el diario El Comercio. Odebrecht, el Perú tendrá este mes servidor con datos de sobornos. El dispositivo será entregado por el gobierno de Suiza. El ex fiscal Stefan Lenz ayudará a decodificar la información. Y esto es clave porque aquí es donde tenía encriptada la información, toda o casi toda la información de los sobornos, la empresa Odebrecht en Suiza. Y lo que puede ayudar este ex fiscal que va a trabajar con la Fiscalía nuestra es a descifrar la información que aparece en ese servidor. Por supuesto que hay claves, hay seudónimos, pero ya hay un punto importante de partida que puede marcar una diferencia en la investigación, ¿no? Y también sobre la investigación de corrupción en el Brasil. Hoy el diario Folha de Sao Paulo revela lo que ha declarado como colaborador eficaz un ex director de la empresa
Petrobras. Renato Duque dice que Lula tenía pleno conocimiento del esquema, se refiere a este esquema de corrupción en sus primeras declaraciones, las primeras declaraciones de este exdirector de la empresa de petróleo Petrobras de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. El expresidente ha dicho que esto forma parte de un esquema de mentiras y que se hace para conseguir una reducción de penas en el caso de este colaborador eficaz. Hacemos una pausa y al volver. Netflix anuncia serie biográfica sobre Luis Miguel y difunde la noticia tras su arresto en Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos ha decidido establecer sanciones más severas contra Corea del Norte ante su desafiante programa nuclear. La medida ha generado no solo la inmediata reacción de Pyongyang, sino también de su principal aliado, China. Corea del Norte ha denunciado este viernes un complot de Washington y Seúl para asesinar a Kim Jong-un. Un atroz grupo terrorista que fue plantado dentro de Corea del Norte bajo una preparación encubierta y meticulosa por parte de la Agencia Central de Inteligencia CIA de los Estados Unidos y el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, con el fin de cometer un ataque bioquímico contra nuestro supremo líder, fue detectado recientemente. La televisión estatal norcoreana también informó que comenzarán sus operaciones antiterroristas que destruirán a los agentes de las entidades de inteligencia de Estados Unidos y Corea del Sur. Esta denuncia llega al día siguiente de la abrumadora aprobación de la Cámara de Representantes de una legislación para endurecer las sanciones contra Pyongyang. La votación fue de 419 a favor y 1 en contra, y los principales objetivos de estas sanciones son la industria naviera y las empresas que hacen negocios con ese país. La decisión también provocó la reacción de Pekín. Esta mañana el portavoz de la Cancillería china expresó su oposición a las sanciones unilaterales contra Pyongyang, insistiendo en que la situación actual de la península es complicada y sensible, y no debe tomarse decisiones que irriten ni fomenten la escalada de tensiones. Bueno, ¿cuánto puede tener efecto las sanciones? Ya hace mucho tiempo que está siendo sancionado Corea del Norte, ¿no? Sí, pues sobre todo que en realidad las verdaderas sanciones, digamos, las más efectivas tendrían que ser en todo caso chinas, ¿no? Pero estrangularlo de verdad, porque lo que hace China muchas veces es son sanciones, por ejemplo, le corta la venta, la compra de carbón, pero la medida se aplica cuando ya prácticamente le ha comprado carbón, la cuota del año a Pyongyang, entonces juega un poco con ese tema de las sanciones. Estados Unidos puede sancionar más o menos, pero en realidad quien debería tomar las verdaderas sanciones es China, pero no está muy interesado, ¿no? Toma algunas, ¿no? Pero que no son realmente efectivas, ¿no? Seguimos en la península coreana. Tras el escándalo de corrupción que llevó a la destitución de su presidenta, Corea del Sur elige este martes a un nuevo mandatario. Las elecciones surcoreanas tienen un ritmo muy peculiar. El K-pop se apodera de la campaña presidencial coreana. Decenas de jóvenes expresaron su adhesión a Moon Jae-in, candidato por el Partido Democrático Liberal y favorito para ganar las elecciones generales según todos los sondeos de cara al 9 de mayo. Precisamente esta estrategia publicitaria le ha favorecido en la última encuesta elaborada por la firma Gallup, donde ostenta el 38% de las preferencias, mientras que su rival, el aspirante por el Partido Popular, Ahn Cheol-soo, alcanza el 20% de intención de voto. Si tu objetivo es llegar a ser presidente, entonces vas a tener que abrir campo a cantantes y bailarines que harán todo lo posible para captar la atención del público y aprovechar esos votos. El programa de Moon Jae-in se sustenta en propiciar el diálogo con Corea del Norte en respuesta a la reciente escalada bélica nuclear, mientras que Ahn Cheol-soo propone endurecer las penas para los acusados de corrupción. A la fecha, 11 millones de ciudadanos surcoreanos ejercieron su derecho al voto tras la convocatoria a elecciones anticipadas luego de la destitución de la presidenta Park Geun-hye, acusada por presunto acto de corrupción. Las autoridades estimaron una participación histórica del 26% del padrón electoral. En total, más de 40 millones de electores se encuentran habilitados para sufragar en estos comicios, cuyo día central es este martes. Las expectativas ciudadanas son altas para estos comicios. La mayoría espera del próximo gobierno una lucha frontal contra la corrupción y el tráfico de influencias.
Bueno, las elecciones son muy importantes y cruciales para Corea del Sur, pero también para lo que va a lo que significa la tensión que genera el régimen de Pyongyang, ¿no? Depende de quién gane, depende también el futuro de cómo va a ser esas relaciones y las relaciones con Estados Unidos y el TAD, el escudo antimisiles. Claro, porque en estos momentos quien aparece como favorito es el candidato de izquierda, ¿no? Moon Jae-in, que él lo que preconiza es un diálogo, volver a una fase de distensión que se dio entre el 98 y el 2008 entre las dos Coreas, y en cambio el campo conservador más bien es mantener la línea dura actual, ¿no? Y en ese contexto es que aparece la figura de un asilado, ex diplomático de Corea del Norte, que está siendo, según el candidato progresista, está siendo utilizado, digamos, por los servicios de inteligencia y los sectores conservadores de la política de Corea del Sur como una manera, digamos, de promover la actitud más dura respecto a Corea del Norte, ¿no? Así que ese es un poco el escenario, pero hasta ahora, por lo menos, el candidato de izquierda aparece todavía como, digamos, el favorito, ¿no? Y con otro tema, Rusia, Turquía e Irán se han puesto de acuerdo para establecer zonas seguras en Siria. Zonas seguras en Siria, firmado por los 3 garantes del alto el fuego, Rusia, Turquía e Irán, entrará en vigor esta medianoche. Aunque las fronteras exactas de las 4 zonas de reducción de la tensión todavía están por concretar, los países garantes han acordado que se crearán en la provincia de Idlib, al norte de la ciudad de Homs, en Guta Oriental, en la provincia de Damasco y en el sur del país. Los refugiados sirios en Jordania no están muy convencidos del plan que presentan estos 3 países. ¿Cómo puedo confiar en estas áreas seguras? Si no pueden repartir ayuda o medicinas en las zonas sitiadas de Siria, ¿cómo puedo confiar lo suficiente para volver a mi país y vivir en una cárcel gigante? Mientras tanto, un equipo internacional prosigue la investigación sobre el ataque con gas sarín ocurrido en la provincia de Idlib, atribuido por el momento al régimen de Bashar al-Assad, que niega haberlo perpetrado. No puedo decir por el momento que haya una violación de los acuerdos antiarmas químicas por parte de Siria tras la firma de la convención, pero hay agujeros, inconsistencias, discrepancias que surgen mientras elaboramos el informe y lo presentamos. El acuerdo entre los garantes en Astana se vio ensombrecido por la retirada de la oposición de las conversaciones, reclamando que el gobierno de Damasco respete el alto el fuego. En otro tema, los líos judiciales de Luis Miguel como arma publicitaria. La compañía de videos online Netflix anunció el lanzamiento de una serie basada en la vida del cantante. En esta producción estarán incluidos los pasajes más conocidos de su trayectoria artística, así como su vida personal, sus giras y conciertos, entre otras cosas que pueden llamar la atención. La serie saldrá al aire el próximo año. La siguiente es una buena noticia para los seguidores de la serie Game of Thrones. HBO anunció que ya trabaja con el autor de los libros de Canción de Hielo y Fuego, George R.R. Martin, para desarrollar 4 posibles continuaciones a la exitosa producción de fantasía épica, a la que le quedan tan solo 2 temporadas. The Hollywood Reporter ha informado que por el momento no se conoce si se trata de historias previas o posteriores a Juego de Tronos, o si por el contrario son narraciones actualidad. Juego de Tronos estrenará su 7ª y penúltima temporada el próximo 17 de julio. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Hasta el lunes.